estado yo meditando sobre lo que voy a estar compartiendo. Cada mensaje se vuelve una pieza de rompecabezas. Este año, cuando yo me paraba el 1 de enero en la casa, le decía a Dios, ¿qué quieres este año de México para que nosotros nos movamos en esto? Y Dios me habló una palabra y me dijo: quiero una iglesia definida. Ya conmigo, definición. Y lo que no está definido no es limitable, es decir, lo que no está claramente visible y definido no lo podemos imitar. Pablo es un tipo definido claramente, y Pablo le dice a la iglesia: ser imitadores de mí, así como yo soy de quién. Yo estoy definido, y obsérvenme a mí para que ustedes busquen el cristianismo que yo vivo, porque yo vivo el cristianismo que vive Jesús, ¿verdad? Y la gente no puede ver borroso nuestro cristianismo, tiene que ver definiciones. Y entonces, de ahí Dios habla a mi corazón. Yo, de hecho, si ustedes nos siguen en las redes sociales, Daniel Santos Medina está en las redes sociales, usted puede dar un like y seguir. De las publicaciones que Dios a veces inspira para que queden como prueba de lo que Dios está hablando para México. Entonces empecé a predicar por varias partes el asunto de definición, porque Dios nos habló de que se iba a mover muchas cosas en el país. Y hace unas semanas atrás, usted sabe lo que sucedió de la iniciativa de la ley de matrimonio igualitario y todo lo que está moviéndose en nuestro país. Y si una iglesia no está definida, no vamos a poder repelar, destruir y deshacer los embates de Satanás hacia la familia. ¿Cuántos creen que Dios está con la familia en México? Entonces, yo quiero hablar en esta mañana de un mensaje que tiene que ver con una iglesia definida, y este mensaje se llama las 3 levaduras. Ya conmigo, las 3 levaduras. Voy a orar. Padre, te doy gracias por lo que nos habla al corazón, a la mente, al espíritu, y que haya este mensaje sea una revolución, una conciencia sobre una iglesia definida. Te agradezco mucho en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 8, versículo 15 nos va a arrojar 2 levaduras, pero yo voy a hablar de 3. Pero en este pasaje está claramente lo que Jesús advirtió sobre las levaduras. Marcos 8:15, y dice de esta forma, vamos a leer el 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de quienes, de los fariseos, y de la levadura de quién, de los. Y estén entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendió Jesús, le dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis y comprendéis. Aún tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les digo: ¿cómo aún no entiendo? Jesús era sorprendente, ¿verdad? Jesús a veces los agarraba medio dormidos a los discípulos. Jesús les estaba hablando de su reino y ellos no entendían qué estaba sucediendo. Les pongo un ejemplo. Jesús está acongojado, está triste, y les empieza a decir a los 12 discípulos en la mesa: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces en la jugada está Pedro y Juan, y no me imagino a Pedro haciéndole señas a Juan: pregúntale quién es el que lo va a entregar. Y entonces Juan dice: Jesús, ¿quién le va a entregar? Y Jesús les dice en frente de los 12: a quien yo le diera el pan mojado, ese me va a entregar. Y dice la Biblia que le da el pan mojado a Judas, y Judas
se lo come, ¿verdad? Y dice la Escritura que en ese momento estaba consumado lo que iba a hacer Judas. Y los otros discípulos le dice Jesús a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Ahora, vayas a hacer lo que vas a hacer. ¿Me va a entregar? Vaya. Pero dice la palabra que los otros discípulos dijeron que creían que Judas iba de compras o algo faltaba. ¿Por qué? Porque no estaban en lo que tenían que estar. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no tiene revelación, y Jesús está hablando de cosas celestiales, como en este momento. Jesús está hablando de una levadura, está hablando de algo espiritual, y los discípulos creen que está hablando del pan que no trajeron. ¿Está aquí conmigo? La iglesia que no tiene revelación es una iglesia que no sabe lo que está sucediendo detrás y de los secretos escondidos, aún del mismo diablo, porque Dios llamó a la iglesia a revelar secretos. Para los íntimos es la revelación de secretos. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere como una iglesia íntima, que sepa lo que va a hacer el diablo y también sepa lo que va a hacer Dios? ¿Verdad que sí? En esto de lo que el diablo quiere hacer en México y de lo que el diablo está tejiendo en toda Latinoamérica, nosotros tenemos que partir de algunas cosas que hemos mal enfocado como iglesia. Y entonces yo voy a demostrar públicamente cómo esta iglesia y cómo tiene que reaccionar ante la ferocidad de a veces los mismos gobernantes. Y no estoy en rebeldía, sino voy a enseñar principios bíblicos. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? ¿Okay? Jesús nos dice: cuídense de la levadura de Herodes. Y voy a hablar de la primera levadura, que es la levadura de Herodes. Esto usted lo puede constatar con una doctrina que Jesús suelta a la iglesia y dice: cuidado con la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es la filosofía de este mundo. ¿Ok? Ya conmigo, filosofía a este mundo. ¿Y qué es filosofía? Una sabiduría de esta tierra. Porque usted no está educado a militar bajo la sabiduría de esta tierra, porque esta sabiduría humana los está llevando a lo que dice la Escritura. Habrá una generación que le llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, si nos basamos en aprender la sabiduría de este mundo, tendremos una iglesia humanista que piense como piensa el mundo. Y nosotros no fuimos llamados a pensar como piensa este mundo, nosotros fuimos llamados a pensar como piensa el reino de los cielos. ¿Para todo mundo? Entonces, si yo me baso en la filosofía de este mundo, yo voy a decir: bueno, el aborto no es malo, el aborto depende del caso, si es una chica que tiene un abuso sexual, y entonces vamos a defender posturas, porque vamos a entrar en discusiones. Y la Biblia no tiene dialéctica. La dialéctica es un método que dice: discusión a discusión, llegas a una conclusión. Y la Biblia no tiene dialéctica. La Biblia es la verdad absoluta. Denle un aplauso que usted lo cree, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado con la filosofía. La levadura, déjenme explico un poquito del contexto. Los judíos, ya conmigo, los judíos, antes de que llegaran a Egipto, hacían un pan puro que no necesitaba levadura. Mira al de al lado: tú estás mal alimentado porque comes pan con gluten o levadura. ¿Está aquí conmigo? O sea, el pan latinoamericano, vuelvo a lo mismo, la regla no está hecha en Latinoamérica. El pan latinoamericano es delicioso, pero no es el pan ideal para comer. ¿Está aquí conmigo? Pero son bien deliciosos. Sí, sabes, mire cómo nos crea un efecto buenísimo. ¿Está aquí conmigo? Pero no es el pan, ni siquiera hemos tomado un pan bíblico. ¿Está aquí? Y los judíos elaboraron un pan artesanal, sin levadura, un pan puro. Estos panes están en la misma Biblia, en la mesa de la preposición. ¿Cuántos creen que Jesús es un pan puro que descendió a los hombres? Es un maná que descendió del cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Que no tiene aleaciones porque es directamente del reino de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, el pan puro es Jesucristo. Pero los judíos, cuando entran a Egipto, aprenden las mañas de Egipto. Y la de la con quien te juntas, aprendes. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Más de 400. Entonces, la mentalidad de Egipto los invadió en su mente. Las costumbres los invadieron, todo lo invadió, todo lo absorbió. Y entonces los judíos que hacían un pan puro aprendieron a hacer un pan con levadura, un pan con cerveza, un pan adulterado. ¿Está aquí conmigo?
Y entonces Dios nos está diciendo, en otras palabras, Jesús nos dice, tengan cuidado de adulterar la fe en Jesucristo, por ejemplo. Tengan cuidado de adulterar la vida de Jesús dentro de ustedes. Ustedes no necesitan aleaciones, no necesitan levaduras de ningún tipo. Yo soy suficiente. Por eso a Pablo Dios le dice en la Escritura, bástate mi gracia. No necesitas a nadie más que yo mismo. Amén. Que Jesús es suficiente como para tomar las cosas de esta tierra. ¿Está aquí conmigo? El reino y los principios del reino son tan especiales y tan maravillosos que no necesitamos la filosofía de esta tierra. Y entonces Jesús empieza a decir, cuidado con que tengan el espíritu de Herodes, cuidado con la levadura que Herodes propone. Y entonces tenemos que hacer un poco de contexto. ¿Qué propone Herodes? Y Herodes propone cosas muy interesantes. Por ejemplo, Herodes, en el contexto bíblico, Juan el Bautista está bautizando más de 1 millón de personas en el Jordán. No lo dice la Escritura, pero la historia nos dice que Juan el Bautista bautiza más de 1 millón de personas. Ya, mira, al lado Juan tenía un músculo impresionante, ¿verdad? Él iba al gimnasio, al bautistódromo, a hacer gimnasio. ¿Está aquí conmigo? Imagínate bautizar 1 millón de personas. Juan el Bautista era un fenómeno impresionante en el Jordán. Multitudes llegaban, y además Juan les hablaba bien bonito. ¿Sepan cómo hablaba Juan? Juan les decía bien bonito, generación de víboras. Y la comadre volteaba a ver si somos bien víboras, para que te haces si están diciendo la verdad. Y les decía generación adúltera. ¿Hasta cuándo van a doblar sus corazones? Y les hablaba recio. Por eso yo a veces veo una iglesia muy sensible, pero no lo puedo hacer, una iglesia muy delicada. ¿Aquí? Que si el pastor les habla duro, yo me voy porque aquí habla muy duro. Qué bueno que no conocemos a Juan el Bautista, si no nunca habían venido a la iglesia. ¿Estamos aquí? Y Juan les hablaba, ¿y qué pasaba? Venía, y lo que caracteriza a Juan el Bautista es que venía arrepentimiento sobre la gente. Y usted sabe que el arrepentimiento en el original es un cambio de actitud, una transformación, un giro de 180 grados. ¿Está aquí conmigo? Y Juan bautizaba con arrepentimiento, dice la Escritura. Y les decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se ha acercado? El reino. Y el peso del reino solo sobre Juan el Bautista, tanto que la gente entraba en una convicción de pecado. Había una transformación, no por encima, no eran 3 lágrimas de cocodrilo, era una experiencia de no querer vivir como vivía la gente. ¿Está aquí conmigo? Y entonces eso pasaba con Juan el Bautista. Y dentro de todo esto, vamos a poner la escena. Voy a hacer una inserción. No lo dice la Biblia, pero es muy probable que así fue. Y entonces, en esta inserción, me quiero imaginar que si tú ves más de 1 millón de personas bautizarse y una multitud bautizarse diario en el Jordán, ¿a cuántos creen que los políticos estarían ahí viendo qué está pasando? ¿Aquí conmigo? Si el gobernador de Querétaro ve 50,000 personas yendo a un lugar, ¿qué va a hacer? Que están regalando. Si no les dan despensas y van para allá. ¿Están conmigo? Entonces el gobernador estaría como diciendo, wow, ¿qué está sucediendo? Hay un fenómeno social. Y hay una iglesia que se llama Amistad Nueva Creación, y bueno, ¿qué está sucediendo allá? ¿Por qué tanta gente va hacia ese cerro? ¿Qué sucede? Entonces Herodes, me imagino yo, la curiosidad, viendo todo el asunto, pero dice la Escritura y nos da una luz, la misma palabra bendita, nos dice, y oyendo de buena gana Herodes, si usted analiza los evangelios, dice que Herodes escuchó el mensaje de buena gana. En otras palabras, le gustaba cómo hablaba Juan el Bautista. ¿Aquí conmigo? Le decía. Y esto me lleva a pensar que hay personas que vienen a la iglesia y dicen, sí está bueno lo que dice el pastor. No voy a cambiar mi vida, pero está bueno. ¿Aquí conmigo? Y Juan el Bautista dice, ¿es que está bueno? No está mal. Y dice la palabra que Juan comía con Herodes. O sea, a ver, diga conmigo, el político Herodes. Y Juan comía. Gracias, Jesús. Y comían y compartían el pan. Y dice la Biblia que Herodes preguntaba sobre la situación
de Jerusalén. Y Juan le da un consejo, y en varias ocasiones, si usted lee la Biblia, esto es algo muy especial. Herodes tomaba el consejo de Juan. Por ejemplo, le decía, tú pones los impuestos, y Juan decía, no, sabes que bájalo porque la gente está molesta, o qué bueno que me dices, que hoy bajamos impuestos. Imagínense, le tomaba en cuenta Juan el Bautista. Había una relación, ponía en su mesa Juan. Todo iba muy bien, es más, bien conmigo, la iglesia había tocado a los políticos. Hasta ahí íbamos bien. Pero un día Juan tuvo un roce con Herodes. Y es un roce medio difícil. Porque Herodes se enamoró de la esposa de su hermano. ¿Y sabe cómo se llamaba la esposa de su hermano? Herodes. Qué lindo, ¿verdad? Era una Jezabel marca Acme, que luego le cuento, ¿ok? Esta era una trepadora, a veces le explico. Cuando yo estudio la palabra y saco datos, esta mujer estaba casada con su hermano, y su hermano tenía, le voy a poner así, su hermano era presidente municipal de San Juan del Río. Y entonces ve a Herodes, que es el gobernador de Querétaro. Esta mujer trepadora dice, ¿para qué ando con el municipal si puedo hablar con el gobernador? Y literalmente, imagínense la cosa tan triste, que un hermano le quite la mujer a su otro hermano. Eso es un pecado, eso es algo innombrable en una familia sana. ¿Está aquí conmigo? Aquella que era de cascos ligeros se enamora o sexualmente amarga al hermano y tiene su amor. Pero Juan, ya conmigo, es una voz profética. Y Juan, todo iba bien, se acercó Herodes, le gustaba la predicación, lo invitaba a comer a su casa, pero Juan dijo, íbamos bien contigo, Herodes, pero escúchame, no es lícito tomar alcohol. Ya conmigo, se acabó la pena. Entonces yo pregunto, Dios nos dice que oremos por nuestros gobernantes, pero también la palabra nos dice que hablemos la verdad. ¿Está aquí conmigo? No vamos a tener una iglesia con una ideología agachona, porque nosotros no somos la iglesia que se esconde debajo de la almohada, sino somos una iglesia que es luz en medio de la sociedad. ¿Está aquí conmigo? Y respeto a Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista le cuesta que lo metan a la cárcel. ¿Por decir qué? Él rozaba con los políticos, y entonces déjele digo algo, porque esto le tengo que decir en cualquier lado donde Dios me lleve. La iglesia mexicana tiene la influencia suficiente que ha tocado a los gobernantes de las ciudades, y ellos saben que la iglesia existe. El problema es que hemos estado ahí, pero no hemos hablado la verdad, porque sabemos que puede traer consecuencias. Pero este es un tiempo que una iglesia del reino denuncia la verdad y Dios va a respaldar que se sabe la verdad. Dale un aplauso al Señor. ¿Están conmigo? Una iglesia del reino no tiene temor a las consecuencias. Porque una iglesia del reino habla la verdad. Y Juan le dijo, estás de sucio con la mujer de tu hermano. Y dice la Biblia que porque, imagínense, Juan era una figura pública, y también los del Sanedrín y mucha gente, ¿tú cómo veas que Herodes está viviendo con la mujer de su hermano? Era un chisme de Jerusalén nacional. ¿Está aquí conmigo? Entonces Juan decía, no, yo ya lo descalifiqué, está mal. Y entonces Herodes se molesta con Juan y dice, porque me estás escribiendo públicamente, te voy a meter a la cárcel para callar tu voz. Y lo meten a la cárcel. Hasta ahí era la molestia de Herodes. Pero Herodia estaba enojada, era una Jezabel, y dijo, hablaste mal de mí, yo tan buena que soy. Y tú hablaste mal de mí, miserable. ¿Y qué hizo Jezabelita? Le aventó la hija al rabo verde de Herodes. ¿Sí? Una chiquilla que se cree que no tenía ni 18 años. Una madre sensual preparando una hija sensual para un baile. ¿Eso tiene que ver? Y la chica sensual le hace un baile a Herodes que se le cae la baba por viejo sucio. ¿Y qué dice Herodes al final? Te da la mitad del reino, Señor.
Y entonces la chica se acerca con su mamá. Mamá, ¿qué le pido a Herodes? Me quiere dar un premio porque mira, bailé sensual. Y entonces la mamá dice, sí, un premio. Mamá, le pido la Universidad de Jerusalén, le pido el festejo de mis 18 años, le pido un doble, ¿qué le pido? Y la mamá, no, pide algo hermoso, pídele la cabeza de Juan. ¿Por qué? Sí. En un plato. Imagínense, Herodes tocó un ungido de Dios. Dice la Biblia que le empezó, pero como había dado su palabra frente a todo el público, un rey cuando decía algo así, no puede dejar su palabra. Y dice la palabra que pidió la cabeza. ¿Qué nos enseña esto con la levadura? Una iglesia no definida es una iglesia que aceptará las cosas más bajas de un rey de un pueblo. ¿Y sabes dónde se rompen esas cosas? Te voy a decir lo que dice la Escritura. Más vale obedecer a Dios que a los hombres. ¿Aquí conmigo? Si a mí me pide, imagínate que saliera una ley que dijera todas las niñas de 12 años pueden van a ser prostitutas en México. ¿Qué haríamos nosotros? Diría, sí, porque lo dice una autoridad. Si esta autoridad no está alineada con el propósito de Dios, entonces la iglesia del reino puede decir eso no y pararnos en la fe de Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Estoy enseñando esto. Ya conmigo, una iglesia no definida aceptará toda ley. Una iglesia no definida se acomodará a los tiempos. Fuerte, se va a acomodar. Si usted ve en nuestras redes sociales, hicimos fuertes declaraciones. Ahí están los comentarios. Estamos aliándonos con mucha gente, porque Dios nos llamó a defender el modelo original, que es la preciosa familia. Y no vamos a negociar la bendita familia de Dios. Dios hizo al hombre y la mujer, creó dos géneros. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que no sea ese género, hombre y mujer, es una degeneración. Ahora, una iglesia que tiene el espíritu del mundo cederá en sus filosofías ante las presiones. Seremos presionados, seremos gente que dice la Escritura que inclusive llevaría azotados a los discípulos frente a las autoridades. Y Jesús les dice, y cuando les pregunten qué decir, no se preocupen, el Espíritu los guiará a toda verdad, a toda justicia. Y dice la Biblia que les vendría de nuevo, es decir, tendría la inspiración del Espíritu para hablar frente a quien tendrían que hablar. Pero una cosa que les dijo Dios, sean radicales, sean conmigo radicales. Ahora, le hablo de la palabra radical. Radical suena así como una palabra religiosa, no es una palabra muy espiritual y muy profunda. Radical viene de la palabra raíz. ¿Aquí? Déjenme hablo, dice la Biblia que los hijos de Dios somos como las palmeras y los cedros de Líbano. Me gusta el tema de la palmera porque tiene muchas características hermosas, pero la del cedro me gusta porque los cedros llegan a crecer entre 50 y 70 metros. ¿Y por qué crecen de ese nivel esos árboles? Porque las raíces de los árboles de los cedros buscan siempre, sus raíces están creciendo y se abrazan a la roca, ya conmigo, se abrazan a la roca, es decir, envuelven a la roca y para tirar un cedro, es más fácil que usted lo corte que lo desenraye. No le puede quitar sus raíces de los cedros, está tan metido, tan abrazado a la roca que no le puede arrancar. Ahora, ¿qué quiere que usted y yo aprendamos de esto?
¿Cuántos creen que nuestras raíces están en Jesucristo? ¿Cuántos están abrazando la roca en esta mañana? ¿Está aquí conmigo? Y el diablo no puede quitar nuestras raíces, porque nuestras raíces están metidas en la roca de nuestra salvación. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si usted está, dando un aplauso al Señor, si usted está metido en la roca, si usted está metido en la roca, usted es radical. Que sus raíces chupan de Jesucristo. Entonces, si mis raíces son de Jesucristo, yo no puedo aceptar lo que no está de Jesucristo. Entonces, una iglesia radical es una iglesia que la van a volar rápido, le van a dar un golpe y la van a tapar porque no tiene raíces. Y escuche, hoy en día hay iglesias superficiales. Y yo declaro, y en esta hora he venido a decir y a creer que esta iglesia no es superficial. Esta iglesia está enraizándose en la roca que es Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque su gente en esta iglesia no es volátil. Hay iglesias volátiles que ante las presiones van a desaparecer porque están basadas en el humanismo. Nosotros no estamos basados en lo que nosotros sabemos, sino en lo que hemos aprendido del reino de los cielos. Es muy distinto esto, porque nosotros estamos sacando de la iglesia el Espíritu de Dios. Ya conmigo, una iglesia herodiana tiene una mezcla de culturas. Y escuche esto y lo digo bien claro. ¿Cuántos creen que nuestra vida es templo de Dios? Dile a la tuya, no le das a nadie más que no sea Dios. No, pero es que a mí me gusta ir a los bailongos. Sí. Un superficial lo mismo le da charla que Juan. Pero un radical dice: mi tiempo, mi vida, mis mejores pasos y mi danza es para el único, al Rey del Rey. Uno que tiene el espíritu de Herodes, lo mismo le da poner una alabanza que a Luis Miguel. Lo mismo le da poner a los tucanes de Tijuana y hasta levanta las manos por los tucanes de Tijuana. ¿Está aquí conmigo? Pero cuando tú eres de Cristo, ya no existe otra cosa que no sea Cristo. ¿Aquí conmigo? No, pero es que a mí me gusta hablar malas palabras porque siento que así me comunico. No. Su lenguaje fue transformado en el reino de Dios. Se acabaron sus malas palabras, porque hasta de toda palabra sucia la hemos cuenta, o de seguro. ¿Aquí conmigo? No, es que a mí me gusta golpear a mi esposa, no. Usted lo hacía como un religioso, pero ahora que llegó al reino, usted la trata como vaso frágil. Y denle un aplauso, pues usted le da ahí. Porque lo que yo, sin conocer a Cristo, hacía, no quiere decir que estaba aprobado delante de Dios. Porque cuando vengo a Dios, hay un cambio radical en ese sentido. Si yo estoy pegado a Jesús, mi lenguaje. ¿Usted sabe que los más groseros del país son de un lugar que se llama Alvarado? Esos hablan como 30 groserías por minuto. Y cuando yo voy a ver a la gente de Alvarado o de Lerdo, de Tejada, de Veracruz, imagínate lo que es para ellos una cultura desde chico donde les están hablando a punta de groserías. Es tan cultural, pero cuando viene Cristo cambia tu lenguaje. No, es que así me tocó vivir, no escúchame. Porque la costumbre no es más que los principios de Dios. Es que mi padre a mí me enseñó a dar bofetadas a mis hijos. Eso te enseñó tu padre porque no sabía de la palabra de Dios. Pero cuando venido la palabra de Dios, cambió las cosas en el nombre de Jesús. Es que a mí mi papá me enseñó a jalarle los cabellos a mi esposa. Pues, ¿por qué mal ejemplo tuviste? Porque Dios no te dice eso. ¿Está aquí conmigo? Hay un cambio. Vean conmigo, levanta su mano, vean conmigo. Hay un cambio de cultura. Déjenme hablar un poco del cambio de cultura. Cuando hay un matrimonio, hay un choque cultural. No es que estés chocando por la persona, estás chocando por la cultura de la persona. Porque en la casa a la chica le decían que es mi princesa y le hicieron un castillo hermoso.
y la pusieron entre algodones, unos de peluche, todo rosado, hermoso en su cuarto, pintado de primera, el papá la tenía aquí. Y al otro, que viene de un soldado, el padre lo cacheteaba, el padre lo humillaba, el padre decía, tú eres una basura, no para nada. Entonces las chicas se sienten una princesa y el otro se siente una basura. Imagínate el choque cultural. Al otro lo trataban con la punta del pie y a la chica la trataban entre algodones. Empiezan los primeros meses y eso es una batalla campal. ¿Y por qué es una batalla? Porque no existe. Pero cuando llegas a Cristo, ya no existen las culturas, solamente existe la cultura del reino de los cielos. ¿Aquí conmigo? ¿Cuántos creen que nosotros somos de la cultura de Dios? Den un aplauso a Jesús. Estamos en la cultura de Jesús. Herodes no quiso cambiar su cultura de esta tierra. Tal vez otro hubiera dicho, suelto a la mujer de mi hermano y pido perdón. Pero él no quiso eso. Y en el reino de Dios, dile al lado, en el reino de Dios, tienes que soltar tu cultura. ¿Sabes cuál es la cultura mexicana? ¿Sabes cuál es la cultura mexicana? Usted les explico. La cultura de depresivos borrachos cantando, pero sigo siendo rey. Esa es la cultura. Pero ¿cuántos creen que somos libres de la cultura depresiva mexicana? ¿Están conmigo? Mucha alegría con un mariachi, pero un vacío dentro de su interior, porque Cristo nos ha hecho libres y nos ha llenado, porque Él llena todo y todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso, un grupo de suyos. Dios nos ha cambiado la cultura. Usted no es mexicano, usted es ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y si usted vive en el reino, se da cuenta con el otro que vive en el reino en Francia, es lo mismo, habla el mismo lenguaje, se comporta de la misma forma, y el de Colombia igual, y el de Israel igual que conoce a Cristo. Porque es una cultura en la que nos une. Y ahorita lo voy a hablar de reino como vive después de esta conferencia. ¿Ok? Diga conmigo, segunda levadura. Segunda levadura. Y aquí la Biblia nos dice fariseos. Ya conmigo, dile a la doctrina de los fariseos. ¿Se da cuenta que ninguno de los alrededores estuvo en el equipo de los 12 de Jesús? Los que más acercaron fue Jairo, que era un principal de la sinagoga, y otro de los que se acercaron se llamaba Nicodemo. Para los que leemos la Biblia, Nico; para los que no leen la Biblia, Nicodemo. ¿Estamos de acuerdo? Y el Nico se le acerca a Jesús, ¿se acuerdan? Y le dice Nico, ¿qué necesito para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, bueno, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y aquel mete un gol, porque es un religioso. Ya conmigo, un religioso jamás tiene revelación. Él interpreta la Biblia como la ley humana tiene. No por revelación, el Espíritu no está sobre él para la revelación. Y entonces él le dice, mete el gol de su vida al Nico y dice, ¿es necesario que me meta al vientre de mi madre? Yo creo que hasta Judas dijo, hasta Judas se desesperó y yo creo que Judas habrá dicho, si este es el líder de los religiosos, ¿cómo han de estar los religiosos? Si este está flechuelo, imagínate cómo son más chocos los de abajo. Si este habla así, no quiere saber lo que piensan allá. ¿Por qué? Porque Jesús batalló contra la religiosidad todo el tiempo, no todo el tiempo. Ya conmigo, los religiosos rechazaron su mensaje. En Israel hay una frase que define a Jesús. Si tú le preguntas a un judío, ¿para ti qué es Jesús? Te dicen, es un shakir. ¿Qué es un shakir? Un revoltoso, revolucionario, con ideas, filosofías, pero que no nos hizo daño porque nosotros seguimos pensando tan puros que este revoltoso no pudo hacernos cambiar de opinión. Y entonces los judíos fueron amenazados por un chico de 33 años, que para los hebreos era un jovencito. Y dice la Biblia que empieza a hacer milagros. Dice la palabra que él estaba en una sinagoga, empieza a hacer milagros, empieza a poner sanidades, empieza a hacer cosas sobrenaturales. Y de momento los religiosos dicen,
Ya sabemos quién es este, se nos hacía conocido. Ah, es el hijo de José, es el hijo de María, pues, cualquier tipo. Y entonces Jesús dice, nadie es profeta a su propio tiempo. ¿Por qué? Porque hay un desprecio a su persona por saber de qué familia viene. Y como su familia no era de los grandes de la sinagoga y de los estudiosos, había un desprecio. Y ellos decían, ningún tipo cualquiera nos van a venir a enseñar del poder de Dios. Y el religioso tiene una característica, siempre va a descalificar algo porque en su conocimiento no está a su altura. ¿Está aquí conmigo? Pero una cosa le garantizo, los religiosos jamás crecen en la iglesia. Levante su mano ya conmigo, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda religiosidad de este mundo y declaramos una iglesia del reino de Dios. Porque la religiosidad no hace crecer espiritualmente nada. La religiosidad lo que hace crecer es la cabeza, pero yo ya le dije, podemos crecer en conceptos, pero no en la práctica. Y hay mucha gente, si tus conceptos son más grandes que tu práctica, te puedes convertir en un religioso. Si tú sabes la receta, pero no te la haces, eres un religioso. Si te sabes el menú, pero no te lo comes, eres un religioso. Y Dios no nos llamó a religión. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, yo no quiero de ustedes la levadura de la religión. Yo no quiero pequeños fariseos en la iglesia. Yo tengo toda una serie de lo que es el fariseísmo dentro de la iglesia. Son 13 cosas que la Biblia nos marca sobre el fariseísmo. Y Dios nos dice, yo no quiero fariseos, no quiero críticos, no quiero gente que esté siempre cuestionando todas las religiones. Quiero gente obediente, que ame mi palabra. ¿Está aquí conmigo? La religiosidad no permite el avance de la obra. La religiosidad es el freno más fuerte, porque la religiosidad es prima hermana de la incredulidad. Y nosotros no fuimos llamados, no fuimos sacados de una religión, no. Fuimos sacados de la religión al reino de Dios. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos habitan en la luz admirable ustedes? Por eso los fariseos siempre atacaron. Siempre el fariseo le toca el pelo en la sopa, porque siempre andan analizando los detalles. ¿No se han fijado que al más asqueroso le toca la asquerosidad? Me acuerdo de una chica de un amigo de Chile que ay, es que aquí en México la comida está sucia y viene por eso me toca sucio. Entonces vamos a comer un restaurante, le digo un restaurante limpio, no le digo dónde, pero un restaurante limpio. Y estaba comiendo su lechuga ella de la posición light, de la posición todo así muy nice. Y de repente cuando yo veo la escena, cuando se va a comer la lechuga, sale un tremendo gusano. Y yo veo el gusano casi haciendo así. Mira, así se muere el restaurante. Nos tuvieron que pasar hasta la cocina para ver el proceso de su no en la actitud, porque aquella se infartaba de que le salió el gusano. Porque sí, porque al religioso siempre le pasan cosas. Digan conmigo, el religioso es como el plecus. ¿Qué es el plecus, pastor? ¿Ha visto que en las peceras hay un pececito que se pega a la pecera? ¿Se ha visto un negrito así? Que está todo trompudo. ¿Sabes qué se dedica ese plecus? A comer toda la basura, las heces de los pececitos. Y el religioso está acostumbrado a comer la basura, no viene a comer la palabra, come basura dentro de la iglesia. Ahora, pero qué bueno que aquí no hay vive, el último se fue el otro día. ¿Aquí no? Por eso la Biblia dice, hey, los religiosos son chismosos. Los religiosos son los Che Guevara dentro de la iglesia. Solo su comandante Marcos, todo el tiempo está creando problemas. Pero usted no fue llamado a crear problemas, fue llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso a papá. Fuimos llamados a ser una familia de Dios. Y los miembros se necesitan los unos y al lado.
¿Cómo está páncreas? Todos lo necesitamos. Aún los miembros que no se ven. Porque usted dice, bueno, se ve el pastor, se ven los que tocan, pero sin páncreas no vivimos. Y la verdad, al igual que es el hermano hígado, sin un hígado no vivimos. ¿Está de acuerdo conmigo? Tal vez tú eres el hermano venas, ¿verdad? Sin ti no corre la sangre. Y la verdad, tú eres el corazón de la iglesia. Eso sí le gustó, ¿verdad que sí? Ok. Yo quiero hacer hincapié en esto de la religiosidad. La religiosidad nunca va a mirar. He visto gente que dice, quiero ver milagros. Y la pregunta, ¿por qué yo no veo? Por tu religiosidad. El segundo pecado más fuerte de la iglesia se llama incredulidad. Después de los pecados sexuales. Y la Biblia dice que Jesús estuvo en un lugar y dice la palabra, y por la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros. La incredulidad frena a la iglesia de verdad. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar cáncer? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar leucemia? Dios puede hacer lo mismo siempre. Él tiene poder para milagros, para sanar. Me gusta el relato de Lázaro. Jesús viene después de 4 días a la tumba de Lázaro. Y dice la Escritura que María, ya mira al lado, María la religiosa, que diga Marta la religiosa. Y déjenle hablar otra característica de los religiosos. Digan conmigo, los religiosos son los primeros en reclamar. Recuerda, voy a poner la escena. Jesús, la primera vez que va con Marta y María, Marta está en la cocina, ¿se acuerdan? Y María está adorando al Señor, lavándole sus pies. ¿Tienen ustedes acá? El perfume llenó la casa, una adoración extravagante, una pasión por Jesús. Se le sentó a los pies. La Biblia se nos dice que cuando alguien se sienta a los pies en la antigüedad es: yo veo y aprendo de ti, tú eres el rabí, yo soy el alumno. El religioso jamás se pone a los pies, porque el religioso sabe más que hasta el propio pastor. ¿Está aquí conmigo? Cuando tú como iglesia ven a sentarte a los pies de los que vas a escuchar, porque ahí Dios va a levantar gente poderosa en la palabra de Dios. Cuando tú eres humilde y dices, enseña que yo quiero aprender. ¿Cuántos creen que esta iglesia va a aprender mucho en este tiempo en el nombre de Jesús? Si la religiosidad está en ti, jamás vas a volver a aprender cosas nuevas, porque, perdón lo que voy a decir, pero al perro viejo no se le enseña tú con bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta se pone, la otra jamás toma tiempo para estar a los pies de Jesús. Y entonces Jesús le dice: Marta, para nada, estás en la cocina. Sí, entonces dile a mi hermana que me ayude porque esta lo trapeó y no hizo las empanadas, divinas. ¿Y qué dice Jesús? Ella escogió lo mejor. Porque lo mejor es estar a sus pies. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque el religioso, escúcheme, el religioso es regido por el afán de este mundo. Pero la gente del reino que aprende a los pies descansa en su palabra. El afán te va a llevar al estrés, el estrés te llevará a la depresión. Por eso hay gente en la iglesia deprimida. ¿Por qué? Porque nunca se sentó a aprender a los pies de Jesús. ¿Ah? Soy cristiano deprimido para la gloria de Dios. Ya conmigo, los deprimidos son religiosos. Yo no digo que no vamos a tener un mal día. Cualquiera tiene un mal día. Pero vivir, ¿cuántos creen que podemos tener 20, 30 días malos en un año, pero 300 y tantos en victoria? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero si tu vida son 300 días malos, escúchame, hay algo en ti que está fallando, hay religión.
Pero a la hora de las reclamaciones, María está llorando, está congojada. Y dice la Biblia que Marta se entera que Jesús llegó a la ciudad. Marta, sí, yo no peleé a Jesús, no estuve bajo sus pies, no me importó sus comentarios, no me importó que estuviera en mi casa. Pero ahorita me va a escuchar Jesús, voy a decirle. Y entonces llega Marta, porque es la religiosa, representa la religiosidad. ¿Dónde estabas, Jesús? Te mandé a llamar. Si hubieras estado aquí, mi hermano ya hubiera muerto. Te llamé hace días y tú vienes al cuarto. Si hubieras llegado antes, esto no hubiera sucedido. Casi por tu culpa murió mi hermano, porque sabemos que Dios te usa en sanidad y no llegaste a tiempo. Y lo reclamos y lo reclamos. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. No, pero yo te estoy diciendo que se murió. Ya conmigo el religioso no haya las promesas de Dios. Y todavía responde bien religiosa: sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Yo sé todo eso, yo sé teología, pero a mí no me enseñes eso. Lo que ella no sabía que Jesús estaba hablando en el tiempo presente. Lo vine a resucitar. Vean conmigo, el religioso sabe conceptos, pero no sabe el tiempo de Dios. ¿Y qué hace Marta? Es más, dice Jesús que llega, dice la palabra, llega Jesús ante la tumba, muévame la piedra, y Marta la religiosa: Jesús, no hagas eso, ya fue, ya quiero. Y Jesús le dice: no te digo que si crees, verás la gloria. Sí, yo sé que voy a ver la gloria, pero está muerto y acá está. Y la verdad, juro que Jesús no te hace caso a ti. ¿Y qué hace Jesús? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y sale una momia de acá de Guanajuato. La Biblia nos habla, y ayer te voy a explicar esto. En griego la palabra éxtasis. Ya conmigo, éxtasis. Es un clímax glorioso. Y entonces imagínate, todos estaban de chismosos ahí. ¿Y qué va a hacer? Porque decían que ya para qué viene, ya murió. Si hubiera estado, que hubiera sanado. Pero nadie había visto una resurrección de este calibre. Y todos estaban de chismosos en la cueva. A ver qué va a hacer, quiero ver el ridículo que va a hacer. Y de momento sale Lázaro ahí caminando. Y entonces la comadre dice: ¡ah! Se le llama por ahí. ¿Por qué? No se le preguntó. Porque Dios estaba quebrando su razonamiento. Pero si me voy, se mueve. Jamás hemos visto un muerto resucitar, pero cuando Jesús resucita un muerto, empieza a quebrar y te empieza a decir: tu mente finita no puede con mi infinito poder. Denle un aplauso al Señor. Está quebrado de la cabeza, porque yo soy el mismo ayer y por los siglos. Yo soy el Dios Todopoderoso y estoy dispuesto a quebrar cabezas de gente religiosa. Dile al lado: yo te profetizo que Dios va a quebrar tu cabeza. Dios va a quebrar mi cabeza. Imagínate los religiosos, vean conmigo, los religiosos siempre quieren explicaciones. Siempre quieren explicaciones. Ya me han dicho: no me están locos, si lo vimos 4 días, hasta lo velamos, lo cafeteamos, lloramos, se murió, estaba gusanado, ¿cómo pasó esto? Porque usted sabe que al 4.º día el cuerpo está en estado de descomposición. En otras palabras, Lázaro ya estaba comiéndole los ojos los gusanos y Lázaro sale con ojos nuevos. ¿Está aquí conmigo? ¿De aquí? Ya tenía gusanos en los oídos. Y sale renovado Lázaro. Y hasta sale con hambre, dice la Biblia en otro capítulo, que hasta se va a cenar con Jesús de nuevo. Sí, da hambre, va, está muerto. Yo creo. Ya conmigo, a Dios le toca los milagros. A mí me toca desfatarlos. Porque después que lo resucita le dice: desfátelos. ¿Cuántos creen que Dios nos dijo: aten y desaten mi nombre? Desfátenlo. ¿Cuántos quieren ver milagros? O dile al lado: hoy está acabando. La levadura, dile: si la levadura está aquí, no vas a tener el sobrenatural. Diga conmigo: tercera levadura. Y con esto va a haber un break, ¿no? ¿No? Ok.
Voy a ministrar a la segunda. ¿Están de acuerdo conmigo? La otra levadura es la última. Y esta va pegada casi con la de los fariseos. Digan conmigo, la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos. Hay citas bíblicas que el Señor nos dice: cuidado con Herodes, cuidado con fariseos y cuidado con los saduceos. Digan conmigo, los saduceos son cesacionistas. ¿Qué es un cesacionismo? Dios ya no se vive. Se acabaron con el último aporte. Eso fue en el tiempo de Jesús. Ya no pasa nada. Ya no existen las lenguas. Y hay iglesias que están entrando en un cesacionismo, donde no se promueve el bautismo con el Espíritu Santo. Y escuchen, lo sostengo con todas las bases teológicas. El Espíritu Santo es una doctrina fundamental para nosotros. No fuimos llamados a hablar solamente del Padre ni de Jesucristo. Fuimos a hablar del balance. Estamos a los tres en nuestra vida: al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a cosas sobrenaturales. La iglesia cesacionista ya no se mueve entre los nueve dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia cesacionista dice: creemos en nuestro humanismo, y el humanismo es suficiente, porque tú eres el campeón, por los siglos del campeón. Levántate campeón, vas a saltar campeón, tú eres el campeón. Pero una iglesia que cree en el Espíritu solamente dice: yo no puedo hacer nada, pero todo lo hago porque hay una habilidad dentro de mí que se llama Dios, que me lleva a una victoria y a cambiar de bendición. ¿Están conmigo? La iglesia cesacionista puede enseñar, y lo puede hacer muy fuerte, de todos los métodos de liderazgo humano, pero no puede enseñar a profundidad el método más efectivo. Y el líder de todos los tiempos no se llama Bill Gates, el líder de todos los tiempos, perdónenme, no se llama Steve, el líder de todos los tiempos, y su mensaje y los miles de seguidores que tiene y no se ha dedicado, se llama Jesucristo nuestro Salvador. Este es el líder de todos los tiempos. Y a este yo le aprendo directamente. Tengo una experiencia, últimamente, cuando yo trabajé en ventas de alto nivel en la empresa donde yo estaba. Yo tenía que vender $15,000 mínimo, $250,000 y luego lo más caro. Y vendimos millones de esos. Y mi jefe me dijo: quiero prepararte mejor, tienes que ir a un curso de coaching. Y tienes que ir a un curso de certificado del Instituto Mexicano del Marketing para algunas cosas. Yo quiero afinar cosas en ti. Me voy a gastar así como en ese tiempo como $50,000 en tu preparación, pero me voy a salir con un diploma y yo quiero llevar. Me quería mucho mi jefe. ¿Tú dices que yo voy, no? Y a ver qué me van a meter ahí. Yo tomo lo. Ya conmigo, el religioso come todo lo que le dicen. La gente del reino dejar de comer el pollo y dejar el hueso. Bueno. Y el director de ese instituto de coaching nos empieza a decir: les voy a enseñar algo que es el mejor liderazgo, y empieza a inflar todo el asunto. Y a ver qué va a decir esto, a ver qué nos va a enseñar, a ver a qué Buda nos va a decir, a ver qué chico. Y empieza a hablar de las características de Jesucristo ante algunos profesionales que estaban ahí. Y nos empieza a hablar de un líder que es humilde, y nos dice: Jesús dijo esto. Yo hasta al final dije: ¿usted es cristiano? No, no soy cristiano, pero reconozco el liderazgo mejor del mundo, que se llama Jesucristo. Y para eso pagaron $50,000 porque hubiera ido a la iglesia de mi jefe, ahí tengo todo el manual de lo que me dieron, me sorprendí tanto. Y salí tan feliz. Están mis compañeros aquí. Mira, no explican nada. ¿Cómo no? Ay, vaya. Se volvió hasta evangelismo ese día. ¿Está aquí conmigo? Ya conmigo. El cesacionismo ha comido la filosofía de este mundo. Y ha dejado de comer de la palabra. Escúcheme, hasta donde está llegando la iglesia cesacionista. Ha dejado de predicar a Dios. Y predicamos
mensajes motivacionales, pero no de principios. Por ahí una persona en Estados Unidos, de una iglesia de las más representativas, dijo: eliminemos la palabra pecado de nuestras reuniones porque es muy negativa y la gente no queremos que sea negativa. Y la verdad, ¿qué le digo? No digan pecado porque la gente se siente negativa. Y el Evangelio, el verdadero poder del Evangelio es marcar el pecado, no para hacerte sentir una quince o una cucaracha, sino para decir: yo tengo poder para revertir el poder del pecado y hacerte vivir en una victoria sobre el pecado. Den un aplauso. Eso te llevará a hacer. Cuando fuimos a Israel, fíjense, Dios me permitió ministrar en Israel y conocer a varios pastores de la Rusia, de varias partes. Y cuando fuimos a Israel, hay un movimiento en Israel. Y esa iglesia sensacionista se vuelve judaizante en ocasiones. Y el judaizante es: dejo el reino por la cultura judía, porque los cristianos judíos no son judaizantes, son mesiánicos, siguen al Mesías, que es Jesús. Y en Israel hay una propuesta dentro de las pocas iglesias cristianas que hay en Israel, pidiendo que las 17 cartas de Pablo desaparezcan de la Biblia de Pablo. Imagínate, si tú desapareces las cartas de Pablo, desaparece la doctrina fundamental del Nuevo Testamento para que la iglesia aprenda a escribir. No nos gusta lo que Pablo escribe. ¿Cuántos creen que toda palabra es inspirada por Dios? Yo tengo que hablar a Will y se la explico. Dios. Si no somos una iglesia definida, tomaremos la aleación sensacionista. Y será más fácil consultar al psicólogo que a Dios. Estuve en Alemania predicando y aprendí esto. Son 90 millones de personas o más en Alemania. Y de esos 90 millones, se cree que solamente hay 400 pastores que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y de esos 400 que recibieron, hay un poquito más de 200 ejerciendo la iglesia. Entonces, la primera noche que yo prediqué con alemanes, no te hablo con la iglesia latina, porque también predico con ellas, también con alemanes, estaba con un traductor. Oré por tantos problemas de depresión. Y hablando con el traductor, me dice: ¿por qué estoy orando por tanta gente deprimida? Me dice: porque ellos no creen en la liberación, no creen en la sanidad, no creen en la restauración, no creen, ellos creen en un evangelio sin poder. Y entonces todos estos que estás orando tienen pastillas antidepresivas. ¿Cómo los dejó Hitler? Cuando fue una iglesia que está con las reformas, tremendos hombres de Dios se levantaron en Alemania. Pero escuchen, y eso es mi preocupación en México y en todos lados, en congresos, en todos lados donde me invitan, mi preocupación como hombre de Dios y en el ministerio que Dios me ha permitido ejercer, mi preocupación y mi dolor es ver una iglesia humanista. Dice Jeremías: ¿acaso el brazo de Dios se ha cortado? ¿Acaso Dios ya no tiene poder en su mano? Estoy preocupado porque una iglesia sin poder, tarde o temprano, tiene la levadura de la salvación. ¿Y sabe qué tiene la levadura de la salvación? Lo más mortal de los anuncios es esto: no creen en la resurrección de los muertos, no creen
¿Cuántos creen que después de la muerte nos espera la vida eterna? ¿Cuántos creen que lo que le dijo Jesús a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, estamos preocupados? No sé si puede venir el grupo de alabanza, por favor. Gracias. Si puede cantar, por favor, el último canto con el que entré a predicar, está con nuestra mujer. Gracias. Una iglesia sin poder no transforma políticos, los toca, platican con ellos, pero no los escuchan. Una iglesia sin poder no transforma santeros, grupos, adoradores de la santidad.